Mazatlán. Vamos a iniciar nuestro servicio a nuestro Dios, un buen culto para nuestro Dios. Vamos a orar en esta tarde para que Dios bendiga el tiempo este. Mi Dios, te agradecemos lo bueno que usted es. Mi Dios, gracias por bendecirnos en este día, Señor, por darnos la vida, mi Dios, y ahora nos permite, Señor, el poderte cantar, mi Dios, y adorarte, mi Dios. Le pedimos, Padre, que también en este tiempo, mi Dios, usted abra nuestros corazones, Señor, para su palabra, mi Dios, y también estos signos, mi Dios, que sirvan, Señor, para sentir pasión por servirle cada día más, Señor. En nombre de Cristo, que te lo pedimos, mi Dios. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a cantar esta tarde, o al pendón hermoso. Vamos a cantar bien recio a nuestro Dios. Muy bien, empecemos, hermanos. Cual pendón hermoso, tenemos la tierra de la cruz. La verdad, el mejor desotado de Jesús. El poder de nuestro Salvador, con amor soy nuestro Rey, adelante con valor. Seguiremos el reino de la tarde de Jesús. Como niña y de lado plenitud, adelante, adelante, el poder de nuestro Salvador, con amor soy nuestro Rey, adelante, por favor, el mundo sigamos adelante, alabando a nuestro Dios en este hermoso Padre, hermanos. No te dé temor, dice, hablar por Cristo, ¿verdad? Siempre debemos tener, hermanos, ese temor de hablar de la palabra de Dios, hermanos. Y bien, cantamos, hermanos. No te dé temor hablar por Cristo, aunque vive tu solo, aunque te sanó con todo mensaje, no te temor, nunca, en tu amante Salvador, nunca no te temor hacer conmigo, cuando de tu majestad, ora con amor yo me encontrar, tu trabajo firmará, no te temor, nunca, en tu amante Salvador, nunca crece mi amor, no te temor, tu mejor, no te roces fuego, tu mejor.
te convierte no te dejes, no te dejes, nunca, nunca, nunca. El tu amor nunca los hijos de nuestro Dios, hermanos, estamos cantando y así damos el tiempo para nuestro pastor, para que tenga, ¿verdad?, los anuncios en esta parte para la iglesia. Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a la Iglesia Bautista Betlem. Es un placer poder estar juntos. Simplemente quiero recordarles, hermanos, todos los hermanos jóvenes que quieran venir el día de mañana o hermanas que quieran venir, hay lugar para todos, hermanos. Vamos a empezar a poner la madera ya para poner todo listo, para poder techar. Así que todos están invitados el día de mañana a de las 8 en adelante, hermanos. Ya estamos aquí. Amén. Así que Dios les bendiga, hermanos. También me da gusto verles. Aquí mis hermanos también me da mucho gusto verles, hermanos. Así que para el día de mañana de las 8 de la mañana en adelante, hermanos, ya estamos listos para recibir, para poder trabajar. Hay algunas cosas que tenemos que sacar escombro, empezar a poner puntales, sacar un poco de grava y algunas cosas que vamos a estar haciendo. Así que les animo, hermanos, necesitamos la ayuda de toda la gente. El día de mañana, de las 8 de la mañana en adelante, también quiero recordarles, hermanos, que necesitamos seguir al pendiente y nuestro corazón también. A las 6 de la tarde tenemos lo que es el diseño divino que Dios tiene, hermanos, o lo que Él diseñó, que fue la mujer, y cómo Dios tiene un propósito con mañana con la hermana Lucy a las 6 de la tarde. Y el día viernes a las 7 de la tarde hay una invitada especial también por Zoom. Así, hermanas, que les animo que usted se pueda estar conectando. También, hermanos, a las 9 de la mañana salimos a entregar literatura este sábado a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde tenemos reunión de jóvenes. Y el domingo, hermanos, tenemos un culto de adoración a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Los lunes seguimos orando también. Hermanos, también hermana Betty ha estado estuvo malita, hermana Betty, Murúa. Vamos a estar orando por ella, hermanos, nuestra hermana Betty, también nuestro hermano Ignacio, nuestra hermana Lupita Osuna, y también nuestro hermano Luis Lara. Vamos a estar orando por ellos en unos momentos más. Y si usted tiene alguna petición, hermanos, por favor escríbala ahí, ahí en el chat. Ahí puede poner usted su petición y va a haber gente, hermanos, que le va a estar contestando. Y también vamos a estar orando por ellos, hermanos. También el día sábado, le digo el viernes a las 7 va a ser la bienvenida de Pablito Castañeda. Así que les animo, hermanas, que usted pueda traer sus regalos. Si usted no puede venir aquí al auditorio, a la iglesia, llámenos y nosotros podemos pasar por ese regalo, luego recogerlo, traerlo. Vamos a tener la bienvenida para nuestro hermano Pablito, ahí con hermana Lupita Pantoja. Así que, hermanas, les animo en eso. Y si usted es el pastor, quiero apoyar en algo con los trabajadores, pues hermanos, no se preocupen, puede traer carne asada, pollo asado, puede traer mole, ¿verdad? Puede traer camarones y puede traer ceviche también, ¿verdad? De cochito, no le hace, no nos sentimos mal, no, hermanos, si usted quiere poner algo o traer algo para los hermanos, algún agua fresca, lo que guste, puede hacerlo con toda confianza, hermanos. Vamos a estar trabajando estos días y si Dios lo permite, este día lunes queremos que venga el tronco, que venga la trompa de elefante y poder, hermanos, estar colando. Así que la madera ya está. Ahora necesitamos nada más seguir armando con todo esto, hermanos. Así que les animo que sigan orando. Hay trabajo para todos y es gratis, amén. Les animo, hermanos, a estar el día de mañana aquí a las 8 de la mañana. Pueden pedir días de descanso, amén, hermano. Día de descanso, pagar el día para que puedan trabajar aquí, ¿verdad? Algunos hermanos han hecho eso. Así que hay trabajo para todos el día de mañana. Les animamos que puedan estar aquí. Y también, hermanos, recordarles que estar orando, hermanos, porque Dios nos abra puertas para volvernos a juntar, como debemos de hacerlo y poder hacer la obra de Dios en toda su plenitud. Pero como Nehemías, hermanos, es un tiempo todavía no para trabajar, es el tiempo en que estamos orando, pero Dios ya estamos, hermanos, no solamente estamos en el palacio del rey como Nehemías orando, ya estamos orando, hermanos, y ya estamos ahí en los muros. Así que es tiempo de empezar a edificar y estar orando también. Así que por mi parte son todos los anuncios. Que Dios les bendiga y vamos a seguir adorando a nuestro Dios en esta tarde. Hermanos, también se me pasaba, hermanos, vamos a orar por los
hermanos que están malitos, se me pasaba, les voy a invitar que cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar por los hermanos que han estado malitos, hermanos de nuestra iglesia. Padre Celestial, le damos gracias por lo bueno que es usted con nosotros. Te pedimos, Señor, por nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos, Señor, los bebés, Señor, por la iglesia, que usted la siga cuidando, proveyendo, Señor, su salud espiritual, emocional, Señor, y física, Señor, como solamente usted la sabe cuidar. Padre, te rogamos por ella. Te pedimos por mi hermano Ignacio, que lo sigas fortaleciendo, cuidando, protegiendo. Mi hermano Lupita Osuna, por la endoscopía, Señor, que viene en camino. Señor, que usted supla también las necesidades, Padre, en ello. También te pedimos por hermano Luis Lara, Señor, por los resultados que el día de hoy iban a entregar, Señor, para ver qué era lo que se debería de hacer. Padre, también te pedimos por hermana Betty, Señor, que usted siga poniendo su mano de poder sobre ella. Cuídela, Señor, protéjala. Y también te pedimos, Señor, por a la iglesia, Señor, te pido por mi pastor Collins, por el pastor Alberto, Señor, te pido por los pastores, Señor, que usted les dé fuerza, sabiduría para seguir guiando el rebaño, Señor, y que nos provea, Señor, de tu gracia, Señor, para continuar con un corazón gozoso, animado, para seguir haciendo tu obra. Glorifícate a través de este servicio. Háblanos una vez más, bendito Dios, como usted lo sabe hacer, en el nombre poderoso y precioso de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. La oración que hacemos para nuestro Dios, ¿verdad? Cuando lo hacemos de corazón, siempre es escuchada por Dios y que esto está de acuerdo a su voluntad, ¿verdad? Y cada día estamos luchando una lucha, ¿verdad? Para que nuestro Dios se refleje en nuestras vidas, y a través de himno, hermanos, podemos ver que Dios es bueno. Dice este himno, hermanos, sin fin motivo de dolor, ¿verdad? Él, ¿verdad?, tiene esta presa, ¿verdad?, siempre para perdonar nuestros pecados, ¿verdad?, nuestras faltas delante de Él, que hacemos día con día. Cantemos, hermanos. Si firmes y adelante, hermanos. Esperemos que ustedes se mantengan firmes y adelante, hermanos, en el camino del Señor, hermanos. Muy bien, hermanos, comenzamos, hermanos.
mensaje de la palabra de Dios a nuestras vidas en esta tarde. Dios los bendiga, hermanos. Muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias rápidamente, hermanos, ahí en Primera de Reyes 19. Vamos a ir a nuestras Biblias, Primera de Reyes 19, hermanos. Primera de Reyes 19. Versículo 1 al versículo 16. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 al versículo 16. Vamos a leer fuertemente la palabra de Dios. Hermanos, usted me puede seguir con su vista mientras yo leo. La palabra de Dios nos dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, o sea, Elías se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate y come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un mismo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y buscan para quitarme la vida. Él le dijo: Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: Ven, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Asiria. Y sigue diciendo la palabra de Dios, hermanos, todo lo que estaba pasando en el tiempo de Elías. Ahora, hermanos, quiero que veamos un poco lo importante en el tiempo que está pasando Elías. Son los tiempos que muchas veces nosotros pasamos también en nuestra propia vida. Muchas veces, hermanos, nosotros pasamos por momentos y dificultades muy tremendas en las cuales nos desanimamos por cualquier cosa. Pero antes de enseñar, hermanos, quiero pedir la dirección de Dios y que sea Él que nos enseñe a través de las Escrituras en esta tarde. Padre Celestial, te pedimos tu bendición, Señor, sobre tu palabra. Háblanos a través de ella, Señor, y que tu palabra, Señor, pueda causar un efecto y un cambio y un regocijo, Señor, y nos anime, Señor, a servirte, a amarte, Señor, y a contrarrestar, Señor, el desánimo muchas veces que llega a nuestras vidas. Todo eso te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Hermanos, quiero hablar en esta tarde acerca de los tiempos bajos de la vida de Elías. Elías estaba pasando por momentos bajos en su propia vida, y él, hermanos, él había seguido a Dios en una manera poderosa. Él había seguido a Dios, hermanos, en una manera donde la gracia de Dios había sido mostrada a su propia vida. El camino de Dios, hermanos, había mostrado a Elías su poder, su provisión, su gracia. Hermanos, había provisto cada área en su propia vida, pero Elías llegó un momento en su vida en que se encontró en un lugar tan bajo en su propia vida que dejó de caminar con Dios, dejó de estar en la voluntad de Dios, dejó de servir a Dios como debería de hacerlo,
de tal manera, hermanos, que durante algunos días él no pudo ser usado por Dios. ¿Sabe por qué? Porque se alejó de Dios. Y eso es algo, hermanos, que debemos de poner mucha importancia en nuestras propias vidas. Cuando un cristiano sale de la voluntad de Dios, deja de servir en el poder y la dirección que Dios tiene, hermanos, para la vida de una persona. Hermanos, Elías se encontró en ese lugar bajo de su vida y de repente, hermanos, se encontró en un lugar sin dirección. Perdió el sentido, hermanos, de dirección en su propia vida. Y es fácil, hermanos, llegar a conclusiones erróneas cuando no estamos bajo la voluntad de Dios. Es fácil, hermanos, el querer dejar de luchar cuando no estamos dentro de la voluntad de Dios. Recordemos que Elías, hermanos, era el poder de Dios que lo animaba a continuar y a seguir adelante. Debemos, hermanos, de seguir a Dios aún en los tiempos bajos de nuestra propia vida. Debemos de obedecer a Dios. Pero Elías, hermanos, ahora ya no se encontraba en el Monte Carmelo, viendo el poder y la gracia de Dios, cayendo el fuego del cielo, consumiendo el holocausto. Hermanos, ya no estaba Elías en ese momento, hermanos. Venía de ese momento, pero al igual de que su vida hubiera sido creciendo y creciendo y creciendo, llegó un punto en su vida en que él, hermanos, empezó, al igual de ir hacia arriba, él empezó a descender en su vida, simplemente, hermanos, por palabras de una mujer que dijo que él iba a ser muerto. Y yo me hago la pregunta, hermanos, ¿qué tiempos tan difíciles que muchas veces tenemos en la vida? Muchas veces tenemos más miedo, hermanos, a lo que cualquier cosa pueda quitar la vida en el ser humano. Tenemos muchas veces miedo a lo que podamos pasar en la vida, hermanos, y se nos olvida que hay un Dios que da la vida. Se nos olvida, hermanos, que hay un Dios en los cielos que es nuestro Dios, que tiene el poder y el control de todas las cosas. Pero Elías, hermanos, sabía los beneficios y las bendiciones de haber caminado con Dios. Pero ahora, hermanos, se encuentra desanimado, se encuentra derrotado, sin propósito, sin dirección y sin ganas de continuar. ¿Cuántos de nosotros muchas veces, hermanos, nos encontramos en esos lugares? Ya no queremos seguir adelante, perdemos dirección porque salimos de la voluntad de Dios. Pero vemos a Elías, hermanos, que él siguió por acá para decirle que iba a llover. Y luego Dios le dijo, vete al arroyo y voy a dar a los cuervos que te den de comer. Y él se fue para aquel lugar. Hermanos, pero aquí vemos a Elías, ya no tiene el propósito de ir al arroyo de Querit. Ya no tiene el propósito de ir con la viuda de Sarepta. Ya no tiene el propósito de levantar al hijo de la viuda. Ya no tiene el propósito de enfrentar a los profetas de Baal. Ya no tiene ese propósito porque algo que tenía que ver con su propia vida, en perder la vida. Hermanos, quitó el enfoque en su propio caminar. Hermanos, él se encuentra desanimado, sin ese propósito, sin dirección y sin ganas de seguir adelante. ¿No le suena eso familiar a usted? ¿No le suena, hermanos, familiar? Todos pasamos, hermanos, por lugares muy lamentables muchas veces. Pero debemos de recordar, hermanos, que aunque nuestra mente nos engañe, aunque haya personas allá afuera que quieran perturbar el propósito de nuestras vidas, la palabra de Dios sigue estando fiel, sigue siendo viva, hermanos, para hablarnos y darnos dirección a nuestro propio corazón. Elías debería de haber seguido confiando en la palabra de Dios. El salmista lo dijo de esta manera en el Salmo 42:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Le está diciendo al alma, o sea, él estaba teniendo una batalla dentro de su propia vida. Está diciendo, ¿por qué te abates? ¿Por qué te sientes así, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Hermanos, muchas veces tenemos que recordar la palabra de Dios, que aunque yo tenga, mi alma empiece a batirse por las circunstancias externas o internas que yo pudiera tener, yo tengo que recordar que ¿por qué me debo de turbar? Debo de esperar, dijo el salmista. ¿Por qué te turbas dentro de mí? No sabemos por lo que estaba pasando, pero dice, necesito esperar en Dios, porque debo de alabar a Dios. Él es mi salvación y mi Dios mío. ¿A dónde vamos a ir, hermanos, si no viene la ayuda de parte de Dios? Él es Dios todopoderoso. Pero Elías se encontraba en esa circunstancia en su propia vida. Hermanos, muchas veces viene depresión a nuestras vidas como lo vino por Elías, porque tal vez hay tantas cosas que pueden causar la depresión. Una de esas cosas, hermanos, que estaba causando la depresión en Elías era porque su vida estaba en riesgo. ¿Cuántas personas, hermanos, hoy en día no tienen la paz porque su vida está en riesgo por COVID-19? ¿Cuántas personas no tienen la paz porque no tienen miedo a tantas cosas en la propia vida? Hermanos, pero nuestra confianza, hermanos, gracias, hermano. Nuestra confianza, hermanos, no está en las cosas que pueden sucedernos afuera. ¿Saben una cosa, hermanos? He aprendido
he entendido a través de este poco tiempo que tengo de conocer al Señor, he aprendido, hermanos, a tratar de depender de Dios. Cuando las cosas se empiezan a poner difíciles, cuando las cosas se empiezan a poner mal, hermano, yo puedo recordar que Dios me ayudó en el pasado, me sigue ayudando en el presente, y dice la palabra de Dios que no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo. Hermanos, y muchas personas tienen depresión, hermanos, por este tipo de cosas, porque no saben lo que va a pasar. Pero, hermanos, ¿por qué Elías, cuando se enfrentó a Acab, que no iba a haber lluvia, no estuvo depresivo? Cuando se fue por más de un año al arroyo de Kerit, no estuvo depresivo. Hermanos, cuando fue a vivir con una viuda, no estuvo en depresión. Cuando enfrentó a los profetas de Baal, no estuvo en depresión. ¿Por qué llegó un momento en su vida, hermanos, en que él, por una persona, unos mensajeros que llegaron que su vida estaba en peligro, ahora él empieza a huir por su vida? Hermanos, eso pasa en nuestras vidas cuando quitamos nuestra mirada de la palabra de Dios. Eso pasa, hermanos, cuando quitamos el enfoque de quién es Dios. Hermanos, yo puedo ver el problema grande. Elías tenía un problema grande, que era una mujer. Tenía un problema grande, hermanos, pero si comparamos ese problema tan grande con la grandeza de nuestro Dios, podemos entender y comprender que no hay nadie más grande y más poderoso que el Dios que tenemos nosotros. La Biblia así lo describe. Hermanos, la depresión, hermanos, muchas veces es resultado, hermanos, del pecado, porque desconfiamos en Dios. Hermanos, empezamos a confiar en las propias circunstancias y en nuestras propias vidas. Hermanos, pero también depresión puede venir en nuestras vidas y puede afectar tanto nuestro corazón, hermanos, por la pérdida de un familiar, de un ser querido. Va a venir depresión en cierta manera. Hermanos, podemos ver que todo eso puede causar depresión, pero tenemos que comprender, queridos hermanos, tenemos que entender que dijo el Señor: mi paz yo no la doy como el mundo la da. Pero ¿en quién tenemos la confianza? ¿En las circunstancias externas? ¿O tenemos la confianza en el Espíritu de Dios que mora dentro de nuestros propios corazones y nos da la seguridad de nuestra salvación, nos da el gozo, nos da la paz, hermanos, y nos recuerda la palabra del Señor Jesucristo? Hermanos, necesitamos entender y comprender, hermanos, que por qué entre más, hermanos, la carga viene a mi propia vida, más debo de correr hacia el Señor. Hermanos, debemos de entender, hermanos, que muchas veces Elías decidió detenerse en un punto de su vida porque empezó a enfocar en sí mismo lo que me va a pasar a mí. Tal vez el día de mañana tengo 24 horas, ya no voy a estar en este mundo. Tal vez ya no voy a ser usado por Dios como antes. Hermanos, el propósito de nuestras vidas no proviene de la gente lo decide cuando yo voy a morir, cuando yo voy a vivir. Si Dios lo permite, esa es otra historia, pero todo depende de Dios. Hermanos, sí, todo depende de Él. Y dijo el apóstol Pablo de esta manera: para mí, dijo, el morir es Cristo. Y el vivir es ¿qué, hermanos? ¿Por qué es ganancia? Ausentes del cuerpo, presentes para con Dios. Hermanos, el cielo, para aquellas personas que tal vez dicen: ya tengo una enfermedad terminal, ya no sé lo que voy a pasar. El cielo no se compara con la tierra, hermanos. El cielo es un lugar maravilloso, único para el cristiano. Yo no digo, hermanos, que todos se deben de morir. Hermanos, vamos a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Hermanos, pero el cielo es algo maravilloso. Está Cristo ahí, sus manos clavadas, traspasadas. Hermanos, su costado traspasado. Hermanos, vamos a ver a nuestro Señor en ese lugar. Pero muchas personas, hermanos, muchas veces nos encontramos en depresión. Hermanos, ¿por qué escogemos, hermanos, la depresión? Hermanos, ¿por qué cuando estamos en depresión, por qué escogemos el dejar que otras personas, hermanos, controlen nuestra vida? Igual de que nosotros debemos de escoger el obedecer al Señor Jesucristo, el seguir a Cristo y dejar que Él controle nuestra propia vida. Hermanos, debemos dejar que Él guíe nuestro corazón. Pero, hermanos, muchas veces empezamos a obedecer lo que otras personas dicen, lo que otras personas empiezan a decir. Hermanos, debemos de obedecer lo que la bendita palabra de Dios dice. Y si Él dice: no te dejaré, no te desampararé, yo voy a estar todos los días hasta el fin del mundo, significa, hermano, que si Él lo dice, es verdad. ¿Por qué no es una realidad en mi vida? Tal vez porque he salido de la voluntad de Dios. Elías, hermanos, pudo decir: yo tengo miedo porque salió de la voluntad de Dios.
Ahora, hermanos, el ser cristianos no significa que no vamos a tener temor, no vamos a tener miedo. Pero muchas veces, hermanos, dejamos que el temor invada nuestra vida y no dejamos que la palabra de Dios abunde en nuestros propios corazones. Debemos de dejar, hermanos, que Él guíe, que Él dirija nuestro corazón. Recuerden, hermanos, que Dios quería ayudar a Elías. Aunque él se encontrara, hermanos, en un lugar de desánimo, Él quería buscar a Elías. Hermanos, Él quiere que nosotros, entre más cargas tengamos, entre más dificultades se vengan a la vida, hermanos, debemos de comprender que necesitamos mantener una relación personal que es a través de la oración con nuestro Dios. La Biblia nos dijo, el apóstol Pedro, en 1 Pedro 5:7, echad. ¿Qué significa echad? Echad toda vuestra ansiedad sobre Él. Elías, tienes que echar la ansiedad sobre tu Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, en otras palabras, echar la carga significa como agarrar un burrito y echar la carga que yo no puedo llevar en mis brazos, que yo no puedo en mi propia fuerza. Ahora hay alguien de carga. Es como echar, es como agarrar ese bulto y echarlo en un burrito. Ahora la carga se quita en mí. Ahora alguien más lleva la carga. Y el Señor está diciendo, hermanos, no estoy diciendo que el Señor es un burrito. Lo que estoy diciendo es que Él tiene el poder suficiente para tomar nuestra carga. Hermanos, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dice, echad vuestra carga. Cuando echamos la carga en el Señor, hermanos, Él la recibe porque Él tiene cuidado de nuestras propias vidas. Podemos encontrarnos muchas veces en tiempos difíciles, pero eso no quiere decir, hermanos, que vamos a ser destruidos. Hermanos, no vamos a ser destruidos, hermanos, si nos mantenemos firmes en las cosas de Dios. Pablo, hermanos, era un hombre que había desafiado, el mundo había desafiado su fe en Cristo, el mundo había desafiado, hermanos, el servicio, el propósito que Dios tenía para su vida. El diablo estaba enfocado en el apóstol Pablo. Hermanos, la gente que era religiosa estaba enfocada en el apóstol Pablo. Aún los animales, las serpientes se le prendió del dedo, pero el apóstol Pablo dijo unas palabras muy maravillosas que deben de ser de suficiente ánimo para nuestras propias vidas, y dice que estamos atribulados en todo, dijo el apóstol Pablo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Amén. Hermanos, podemos confiar en nuestro propio, en nuestro Dios. Hermanos, podemos confiar en Él. Lamentaciones 3:25 dice, bueno es Jehová a los que en Él esperan. Bueno es Jehová a los que en Él esperan. Al alma que le busca, dice, bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Hermanos, debemos de buscar la dirección de Dios. Elías, tienes que buscar la voluntad de Dios. No importa, Elías, que vengan tribulaciones a tu propia vida, sigue confiando en Dios. No importa que estés en ese apuro de la vida o la muerte, no te desesperes. Perseguidos, dijo el apóstol Pablo, mas no desamparados, porque hay un Dios que ampara al cristiano. La Biblia dice, bueno es Jehová a los que en Él esperan. ¿Usted cree que Dios es bueno? A ver, hermano, ¿usted cree que Dios es bueno? Si creemos entonces, hermanos, según Lamentaciones 3:25, que Jehová es bueno, entonces, hermanos, podemos confiar que Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Vamos a ver, hermanos, lo que podemos aprender en esta tarde de la vida de Elías. Número 1, el lugar bajo en la vida de Elías. El lugar bajo en la vida de Elías. Hermanos, también vemos el lugar bajo en la vida de Elías es el lugar donde ya no confiaba en Dios. Hermanos, los lugares bajos de la vida de Elías es el lugar donde él ya no confía en Dios. Hermanos, los lugares bajos de nuestras vidas es donde empezamos a no confiar en Dios en nuestro propio caminar. Hermanos, muchas veces el lugar, hermanos, donde ya no confiamos en Dios es el lugar donde nos cansamos de luchar. Igual, hermanos, de tomar dependencia totalmente de Dios. La vida de Elías, hermanos, era conocida por la confianza en la palabra que Dios le daba a Elías. Pero vimos, hermanos, cómo Dios protegió a Elías, cómo Dios proveyó para él. Pero Elías perdió su fe, hermanos, y huye por su vida. Hermanos, él estaba viendo que ya no había salida para su propia vida. Hermanos, el confiar en sí mismo es confiar, hermanos, en las circunstancias. Pero confiar en Dios, hermanos, es confiar en la palabra que es inmovible. Es confiar, hermanos, que Él tiene cuidado de nosotros.
Hermanos, confiar en Dios es esperar que Él haga lo que nosotros no podemos hacer. Es confiar en Dios. Debemos de confiar en Dios, pero hay lugares bajos en nuestra vida, hermanos, donde ya no queremos confiar en Dios. Ya no queremos confiar en Dios, hermanos, en esta pandemia que nos encontramos en este momento. Ya no queremos confiar en Dios en este momento. Cuando más deberíamos de confiar en la palabra de Dios. Hermanos, si Él dice que tiene control, ¿saben una cosa, hermanos? Este virus no tiene el control del mundo. Este virus no creó al mundo. Dice que la Biblia que todas las cosas fueron creadas por el Señor Jesucristo. Y todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Aunque Elías, hermanos, fue un hombre conocido por la oración, ahora, hermanos, él seguía siendo carne y empezó a vivir un tiempo bajo en su propia carne. Él tenía debilidades como cualquiera de nosotros. Hermano, debemos de ver que debemos de seguir confiando en Dios. Hermanos, qué tremendo que ahorita se abrieron cines, se abrieron algunos antros, se abrieron algunas cosas, pero las iglesias no hay libertad ahorita para reunirse libremente. Qué curioso. Hermano, no es el virus, es el diablo. Es el diablo. ¿Sabe una cosa, hermanos? Llegué a un punto en mi vida en todo esto que empezó a afectar mi corazón y dejamos por toda la contaminación que había. Y sí, hermanos, es verdad, el virus, sí es verdad. Pero había tanto problema en todo esto, hermanos, que yo dije, híjole, voy a cuidar a la iglesia, voy a tratar de protegerla. Y yo me di cuenta, hermanos, que yo no morí por la iglesia. Yo no tengo el poder. Yo no soy el Señor Jesucristo, yo no soy la cabeza de la iglesia. Mientras la iglesia sigue existiendo, el cuerpo de Cristo, sigue existiendo la cabeza que dirige, habla y todo se sostiene bajo esa cabeza, que es el Señor Jesucristo. Y dice la Biblia, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, debemos de seguir adelante confiando en Dios. Y llegó ese momento y dije, hermanos, empecé a pensar, de vez en cuando pienso, ¿verdad? Pero, hermanos, dije, tanta gente estamos metidos en nuestros lugares y la gente se sigue muriendo en los hospitales, la gente se sigue muriendo en las colonias. Entonces, ¿yo por qué debo de parar de predicar el Evangelio? Creo que me salía la voluntad de Dios, hermanos, por de haber dejado de predicar, porque el miedo me invadió. Pero cuando yo reconocí quién es Dios a través de su palabra, quién es Dios en mi propia vida, hermanos, de veras, hermanos, no tengo miedo a nada, porque Dios tiene el control de mi vida, tiene el control de las cosas. De veras. Y hasta ahorita, hermanos, de veras, aquí estamos construyendo, siguiendo animados, siguiendo adelante y echándole ganas. Si nosotros no entregamos literatura a la palabra de Dios, gente se va a morir. Todos los días se está muriendo gente y se está yendo al infierno. Le hago la pregunta. Y nosotros estamos metidos, huyendo de la voluntad de Dios muchas veces, hermano. Cuando en realidad deberíamos de haber sido. Elías duró más de 40 días sin tener la voluntad de Dios en su propia vida, sin tener la dirección de Dios, hermanos, y sin ver los milagros de Dios en su vida. Cuando salimos de la voluntad de Dios, hermanos, enfocamos en nosotros y no enfocamos quién es Dios en nuestro corazón. Hermanos, había 10 de los 12 espías que confiaban, hermanos, en sí mismos. Hermanos, no confiando en que Dios ya le había dado la tierra para poseerla. ¿De quiénes somos nosotros? ¿De los 2 o de los 10? Y luego, ¿qué hicieron, hermanos? Se le echaron encima a quiénes? A estos 2 que dijeron, la tierra es buena, vámonos a poseerla. Buen tiempo, hermanos, para poseer la tierra este sábado, o el lugar donde andemos. Amén. Muchos cristianos piensan que si diezman se van a morir de hambre. Oh, hermanos, no me morí de hambre, hermanos, cuando la batallé de veras, menos en este tiempo que estoy sirviendo a Dios. Muchos creen, hermanos, que no pueden comprometerse a servir a Dios en este tiempo porque les es difícil y no la van a hacer, hermanos, en este tiempo. Hoy es el tiempo, hermanos, en que debemos de servir a Dios. La Biblia no me dice, hermano, que en este tiempo yo debo de tener temor. Y ahorita cantábamos, no te dé temor. Hello, no te dé temor hablar por Cristo.
Cuando de tu parte está, obra con amor, con fe y constancias tus trabajos, premiará. No te dé temor, no te dé temor, no te dé temor. Ánimo, hermanos. Hermanos, vemos lo siguiente, el lugar, hermanos, el salir muchas veces, hermanos, los lugares bajos de nuestras vidas, es el lugar donde no confiamos en Dios y es el lugar donde no servimos a Dios ya. Esos son los lugares bajos de nuestra vida. Cuando un cristiano no está sirviendo, número uno, hermanos, es porque ha dejado de confiar en Dios. Hermanos, número dos, ha dejado de servir a Dios, una persona que está pasando por momentos bajos de su vida, porque a lo mejor está batallando emocionalmente, espiritualmente, físicamente. Por alguna razón u otra, hermanos, cuando estamos desanimados, hermanos, cuando estamos depresivos, queremos dejar de servir a Dios. Fue lo que le pasó a Elías. Elías, hermanos, por estar depresivo, porque una mujer lo estaba buscando para acechar su vida, mandó a personas para que hablaran de él, igual de haber orado a Dios para que así como no hubo lluvia y para que hubiera lluvia, hermano, para que cayera fuego del cielo, y Dios le diera gracia en su propia vida, hermanos, se desanimó. ¿Cuántos cristianos, hermanos, sabemos hoy, y ya bajó el número ahí en la computadora, pero cuántos cristianos habemos desanimados, hermanos? No queremos servir a Dios y este mensaje no los quieren escuchar. ¿Sabe por qué? Porque se encuentran en lugares bajos de la vida. Lo bueno es que este mensaje no se termina ahí. Ahorita va a llegar lo bueno, cómo podemos subir de esos lugares bajos. Ahora, hermanos, cuando estamos ahí, hermanos, Elías estaba viviendo en un lugar bajo, hermanos, y ya no estaba sirviendo a Dios porque estaba desanimado, estaba depresivo. Elías huyó del lugar del trabajo que Dios tenía para él. Hermanos, él huyó donde Dios lo estaba usando, donde Dios tenía el propósito para él. Hermanos, caminó 40 días fuera de la voluntad de Dios. Y era el lugar donde Dios lo quería usar. Era el lugar donde Dios lo quería bendecir. Era el lugar donde Dios iba a ser exaltado, pero Elías se salió de la voluntad de Dios. Es que voy en mi propia vida. No, hermanos. Una persona, hermanos, que está viendo un lugar bajo, Elías, dejó de servir a Dios porque huyó del lugar que él tenía para servir. Hermanos, la depresión de Elías le robó su cargo y celo por el Señor. Gente depresiva, hermanos, por lo regular corre de sus responsabilidades. Hermanos, gente depresiva por lo regular corre de sus responsabilidades. Hermanos, mucha gente deja la familia, deja el trabajo. Hermanos, dejan de vivir espiritualmente, dejan de asistir a la iglesia porque están depresivos. Hermanos, muchas veces Pedro lo vemos que cuando él llegó al Señor corrió amargamente, igual de haber tomado un tiempo para arreglar su corazón con el Señor. Igual, hermanos, de ese lugar cuando llegó al Señor y oró amargamente. Hermanos, sin igual de arrepentirse, regresó, hermanos, de nuevo irse a pescar, decidió ir a hacerse las cosas que normalmente hace. Hermanos, Elías volvió a estar fuera de la voluntad de Dios. Cuando estamos en los lugares bajos de la vida, hermanos, dejamos de confiar en Dios, dejamos de servir. Y número 3, hermanos, nos hacemos personas aisladas. Según aquí versículo 3, dice 1 Reyes 19:3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su ¿qué? Su vida. Y vino a Berseba, dice, y viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. ¿Dónde dejó a Dios en su vida, hermano? Muchas veces, hermanos, Elías dejó a su siervo, dice, en ese lugar y se fue. Hermanos, si no tenemos cuidado como Elías, nos vamos a apartar de aquellos que pueden ayudarnos espiritualmente. Cuando salimos de la voluntad de Dios y empezamos en esos lugares bajos, vamos a frecuentar gente, hermanos, que realmente no tiene a Dios, gente que realmente no sirve a Dios, gente, hermanos, que realmente está batallando con ciertas cosas en su propia vida. Hermanos, muchas veces nos apartamos de la familia, de la iglesia, nos apartamos del pastor, de los amigos que son espirituales, porque no estamos dentro de la voluntad de Dios. Número 4, hermanos. Versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino. Dice, él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, antes dice que vino para salvar su vida y ahora desea morirse. Dijo, basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres.
Quítame la vida, dice, porque no soy no soy mejor que mis padres. Hermano, la desesperación de la vida nos va a llevar a una fatiga emocional y espiritual. Debemos, hermanos, de dejar de luchar con nuestros propios pensamientos y llevarlos a la obediencia a Cristo. Necesitamos, hermanos, aprender a descansar durante tiempos difíciles o bajos de nuestra vida. Necesitamos, hermanos, aprender a descansar en la palabra de Dios, a descansar en la oración, a descansar, hermanos, en el servicio de Dios, a descansar, hermanos, a meternos en las cosas de Dios. Debemos, hermanos, de quitar esa burbuja muchas veces de nuestra mente y enfocarnos, hermanos, en las cosas de Dios para salir de esos lugares bajos. Versículo 7 y 9, hermanos. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches a Toreb, el monte de Dios. Mira, hermanos, caminó 40 días, 40 noches. Ahora, igual, hermanos, de seguir la voluntad de Dios y preguntar, Señor, perdóname, aquí está mi vida. Hermanos, él fue y se metió a una cueva. Una persona depresiva, hermanos, siempre va a buscar un lugar de refugio, pero no está buscando en Dios. Muchas personas se van a encuevar en su trabajo. Muchas personas se van a encuevar en su familia. Muchas personas se van a encuevar en sus propios pensamientos y en sus propios deseos. Hermanos, Elías caminó por 40 días sin ninguna dirección firme. Hermanos, muchas veces tal vez Elías pensó que iba a ignorar el hecho de que Dios ya le había hablado una vez y fue y se metió en una cueva. No pasa nada aquí en esta cueva. Y dice que Elías se quedó un tiempo en esa cueva, hermanos, pero no importa cuánto tiempo queramos huir dentro de la cueva, estamos encerrados en el mismo lugar. Hermanos, Dios quiere, hermanos, y está esperando que nosotros salgamos de esa cueva. Muchas veces, hermanos, no estamos involucrados con Dios. Muchas veces no estamos involucrados en el servicio a Dios porque estamos dentro de una cueva y hay una salida de esa cueva. Pero es nuestra decisión salir de la cueva para buscar a Dios o seguir metidos, hermanos, en ese lugar, hermanos, metidos en nuestra propia depresión, metidos en nuestra propia oscuridad, donde la oscuridad nos da miedo, no sabemos lo que hay adentro, no sabemos quién va a llegar, hermanos, en esa cueva, no hay luz la suficiente, estamos metidos, hermanos, en esa desesperación, estamos metidos, hermanos, Elías estaba metido en esa cueva porque tenía miedo, estaba depresivo, y sentía, hermanos, que Jezabel lo estaba buscando, lo iban a matar. Hermanos, él estaba metido dentro de esa cueva, tratándose de esconder, alejándose de la voluntad de Dios, de la dirección de Dios. Hermanos, pero Dios estaba ahí. No hay lugar, hermanos, que podamos ir donde Dios no nos pueda encontrar, y doy gracias a Dios. Porque si voy a la parte más profunda de la tierra, Dios está ahí. Si voy a cualquier parte, hermanos, donde creo que Dios no me va, nadie me va a encontrar, Dios está ahí. Hermanos, él pensó que dentro de esa cueva era la solución. ¿Por qué pensó que era la solución? Versículo 9 nos dice, y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, hijo mío, metido en el trabajo sin servirme? ¿Qué haces, hija mía, aquí nomás sin servirme? Señor, pero tú sabes que necesito estar encuevado. Señor, tú sabes que... Dice, ¿qué haces aquí? Yo tengo algo mejor que estar metido en una cueva sin salida. Pero Elías no lo entendía, hermanos. Muchos cristianos estamos metidos en una cueva, hermanos, porque desconfiamos del poder y de la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Qué haces aquí? Fíjese, hermano, versículo 9, y se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué no sabes, Elías, que yo soy tu Dios? Elías, ¿qué haces aquí? ¿No te he mostrado mi fidelidad? ¿No te he mostrado mi provisión? ¿No te he mostrado, Elías, que yo aguardé y cae tu corazón? Elías, yo te he provisto día tras día con los cuervos. Elías, te di de beber del arroyo. Todo se ha cumplido, Elías, conforme a mi palabra. Yo no te he dicho, Elías, que vas a morir. Elías, y si partes de este mundo, Elías,
Vas a estar en la presencia de aquel que te ha usado sobre la tierra. ¿Qué haces aquí, Elías? No he acabado contigo, Elías. No he terminado contigo, Elías. Tengo un propósito para ti, Elías. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿No se le hace familiar, hermanos? ¿Qué haces ahí en esa cueva encerrado? Lleno de temores, lleno de oscuridad. ¿Qué haces aquí? Ahora estamos viendo lo que sucede en los lugares bajos. Vamos a ver número 2. Aquí el versículo 9. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová. ¿Vino palabra de quién, hermanos? De Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías, metido en un lugar donde no debes de estar? Número 2, la pregunta examinadora de Dios, ¿qué haces aquí, Elías? Qué impactante la pregunta que Dios le está haciendo a Elías. Es una pregunta de la cual Dios ya sabía la respuesta por qué estaba ahí. Pero Dios no le estaba preguntando a Elías porque no sabía, sino le estaba preguntando para que él recapacitara por qué estaba ahí y quién le estaba preguntando. Hermanos, cuando Dios hace una pregunta, Él la hace para que nosotros reaccionemos. No porque no la sabe, Él es Dios, Él es omnipresente, Él es omnisciente, Él sabe todas las cosas. Él está en todo lugar. Pero Él estaba mostrando, Elías, ¿qué haces aquí? A donde quiera que vayas, Elías, ahí estoy yo. ¿Por qué dejas de desconfiar en mí? Por lo regular, hermanos, cuando un padre le pregunta a cualquiera de sus hijos, ¿por qué hiciste esto? No lo hace porque el padre muchas veces no sabe, sino lo hace para que el niño reaccione que él hizo algo mal o que está mal lo que hizo. Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás, Adán? Dios le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso no sabía Dios? Dios sabía, pero ni aún así Caín quiso agarrar la onda. A Sara le preguntó, ¿por qué te ríes, Sara? ¿Acaso no sabía Dios? Dios sabía, hermano, pero era para que agarrara la onda. Hermanos, siempre que Dios pregunta es muy importante. Existen varias veces, hermanos, donde Dios preguntará a alguien, ¿qué haces aquí? Quiero que veamos, hermanos, lo primero. La pregunta examinadora nos lleva, hermanos, a lo engañoso, hermano, que es la cueva, porque ahí, hermanos, en lo engañoso de la cueva viene la hipocresía. Muchas veces nosotros podemos engañar, hermanos, que tenemos un vivo celo por Dios, pero si estamos metidos dentro de una cueva, ¿hay hipocresía de parte de Dios o de nosotros? Señor, yo te sirvo porque te amo, pero si estoy metido en una cueva, ¿qué estoy mostrándole a Dios, hermano? Elías debería de haber estado, ¿qué? Sirviendo, no en una cueva. Y cuando yo le pregunté a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Tengo un vivo celo, Señor, por ti. Hello, ¿verdad que no, hermanos? Estaba mostrando que no. Podemos engañar muchas veces, hermanos, a los demás creyentes, a los seres humanos, pero no podemos engañar a Dios. Él estaba preguntando, ¿por qué estás aquí, Elías? Muchas veces es mejor, hermanos, decir que somos ateos, que somos agnósticos, que somos teístas, de que alguien diga que es creyente y niegue la fe en su corazón. Si soy cristiano, mi corazón debe estar involucrado. Hay un canto que dice, hermanos, muchas veces podemos pasar por la rutina de la obediencia sin que nuestro corazón realmente se involucre. Muchas veces podemos pasar por la rutina de la obediencia sin que nuestro corazón realmente se involucre. ¿Qué es lo que mira Dios, hermano? La gente ve lo que está de afuera, pero Dios ve el corazón. Vemos, hermanos, la pregunta examinadora, llevando a Elías, hermanos, una pregunta retórica, viendo la hipocresía que había en el corazón. Ahora vemos, hermanos, también lo siguiente. Hermanos, vemos que, vamos a ubicar rápidamente, hermanos, al inciso C, hermana Lucy.
vemos, hermanos, que había una persona que caminaba con Dios, pero estaba en una cueva de ociosidad. La cueva, hermano, no solamente estaba huyendo y no sirviendo a Dios en el lugar que estaban, sino una cueva, un lugar, hermanos, de confort, de aislamiento, trae ociosidad y no trae servicio a Dios. Elías, hermanos, estaba de ocioso y no estaba en el servicio. Dios de todas maneras estaba trabajando, Dios de todas maneras estaba obrando. Hermanos, pero ese tiempo que Elías perdió, Dios lo pudo haber utilizado para hacer cosas más grandes, pero Elías perdió ese tiempo. Yo me hago la pregunta, ¿cuántos cristianos hoy en día perdemos el tiempo por enfocar en nosotros mismos y en las circunstancias en igual de enfocar en Dios? Miren, hermanos, pasó este tiempo. No podemos, hermanos, correr de nuestros problemas, porque no importa a dónde vayamos. Siempre, hermanos, no podemos decir muchas veces que las personas son los problemas. Es que Jezabel, Señor, es el problema. Es el carácter que llevamos conmigo, con nosotros, hermanos, que muestra realmente quiénes somos. Hermanos, estamos viendo la parte examinadora. Ahora, número 3. Cuando estamos en lugares bajos y Dios nos pregunta, ¿qué estás haciendo viviendo en ese pecado? ¿Qué estás viviendo en esa manera, en esa cueva? Hermanos, número 3. Levántate de ese lugar bajo donde te encuentras. Levántate de ese lugar bajo donde te encuentras. Levántate de ese lugar bajo en el que te encuentras. La depresión de Elías, hermanos, fue el resultado de su reacción incorrecta a las amenazas de su vida. Hay 4 áreas, hermanos, que ayudaron, o podemos ver, hermanos, que nos pueden ayudar a levantar nuestra propia vida. Aquí, hermanos, en el 19, versículo 5 al 7, nos dice, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. No hizo caso a la primera vez que le dijeron, levántate. Muchos cristianos, hermanos, escuchan predicaciones tras predicaciones y piensan que es el pastor tirándole piedras y es la palabra de Dios tratando de animándonos de que salgamos de la cueva. Versículo 7, y volviendo el ángel, o sea, otra vez de Jehová, la segunda vez le tocó diciendo, levántate, come, porque largo camino te resta. O sea, Dios lo quería regresar a su voluntad y a su propósito, no en el lugar donde estaba. O sea, Elías no podía servir a Dios en el lugar donde estaba. Dios quería regresarlos en el lugar donde estaba sirviendo para que siguiera sirviendo y siguiera adelante. Pero tenía que arreglar su corazón primeramente delante de Dios. Muchas veces los hombres queremos arreglar la vida de los demás, hermano. Ningún hombre puede arreglar la vida de otra persona porque no somos el Espíritu Santo. Pero cuando nosotros reconocemos quién es Dios en nuestras vidas, y Dios le habló, hasta que no, Elías, hermanos, tuvo una ayuda compasiva de parte de Dios, él pudo entender, y aunque Dios fue compasivo, hermanos, aunque Dios fue compasivo con él, hermanos, Elías necesitaba de alguien que cuidara de él. Hermanos, y Dios, aunque no había nadie, Dios seguía dándole el cuidado a él, pero Elías no quería volver porque estaba tan depresivo que no podía ver a Dios hablándole a su propio corazón. Estaba metido, hermanos, él miraba más grande el problema que la palabra que le estaba diciendo, levántate y vuélvete. Segunda cosa, hermanos, para levantarnos del lugar, hermanos, necesitamos la palabra de Dios. Número 2, hermanos, vemos la confrontación en la cueva, versículo 8 y 9. La confrontación en la cueva. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, comió 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Hermanos, con la comida que él tuvo en ese momento, le sirvió para caminar 40 días y 40 noches. La palabra de Dios, cuando la escuchamos y la obedecemos, nos sirve, hermanos, para avanzar más allá de nuestras propias fuerzas. Es imposible caminar con una comida 40 días y 40 noches. Pero cuando viene la palabra de Dios en nuestra vida y lo obedecemos, hermanos, es algo sobrenatural. Es poder de Dios obrando en nuestras vidas. Es caminar por fe. Es creer para obedecer a Dios. Luego dice aquí, hermanos, 40 noches hasta ver el monte de Dios. Y allí dice,
No vemos que Elías oró para seguir pidiendo dirección a Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? O sea, Dios confrontó al corazón de Elías directamente diciéndole, Elías, ya te di alimento, ya empezaste a caminar sobremanera, Elías, pero ¿por qué te quedas aquí? Yo no te quiero en el nivel número 8, yo te quiero en el nivel número 10. ¿Qué estás haciendo en el nivel número 8? Qué bueno que la Biblia nos dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hermanos, Dios confronta en la cueva a Elías. Elías estaba, hermanos, aunque estaba en la cueva, aunque había caminado 40 días y 40 noches, él todavía seguía estando en un lugar incorrecto. Yo voy a ir a la iglesia, pero no voy a servir. Yo voy a ir a la iglesia, pero no me voy a involucrar. Yo voy a ir a la iglesia, pero no voy a saludar a los hermanos. Yo voy a ir a la iglesia, pero no voy a saludar al pastor porque me cae gordo. Yo voy a ir a la iglesia, pero estamos en el monte de Dios, pero no estamos en el centro de la voluntad de Dios. Qué tremenda la palabra de Dios, hermanos, él estaba en el lugar incorrecto. Hermanos, Dios le habló 2 veces, le dio alimento suficiente para llegar al punto de Dios. Hermanos, Elías no podía seguir, aunque Dios le había hablado, Dios le había sustentado por 40 días, 40 noches. Aún así, hermanos, Elías se seguía escondiendo de Dios. Hermanos, Elías no podía, hermanos, huir todavía de los temores que él tenía. ¿Cuántos cristianos podemos escuchar mensaje tras mensaje de la palabra de Dios y nuestro corazón totalmente desconfiando en un Dios que tiene todo poder? Si Dios, hermanos, tiene todo poder, hermanos, ¿por qué desconfiamos en Dios en esta pandemia? Si tenemos confianza en que después de la muerte, hermanos, cuando cerramos los ojos en este mundo, nos vamos a abrir en la presencia de Cristo. Dios no tiene poder para sacarnos de esta pandemia. Entonces, hermanos, para mí sería más difícil que tener la vida eterna que perder la vida. Y si Dios tiene cuidado para darme la salvación, y un día que yo cierre los ojos aquí, abrirlos en el cielo, no tiene poder en esta tierra para tener cuidado de mí. Y tras predicación me lo dice. ¿Por qué sigo desconfiando? Dice la palabra de Dios, Salmo 139, versículos 7 al 13. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¡Gloria a Dios! ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijera ciertamente las tinieblas me cubrirán. Ahí te va, Elías. Ahí te va, Pastor Galvez. Y si dijera ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún la noche resplandecerá, dice, alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste del vientre de mi madre. Dios tiene cuidado, hermanos. ¿Por qué desconfiar de un Dios todopoderoso? La presencia de Elías en la cueva, hermanos, era culpa de Elías, no de Dios. Hermanos, no era culpa de saber que él estaba en la cueva, era culpa de Elías. Él tomó la decisión de confiar en Dios o desconfiar en Dios. Mira, hermanos, qué bueno que no nomás tenemos un salmo, tenemos 66 libros de la Biblia, que es tan viva y es eficaz, que cada vez que la leo, Dios habla a mi propia vida, y es mi decisión tomar el camino de la vida o tomar el camino de la muerte. Hermanos, él estaba en la cueva no por culpa de los demás, y no era culpa de Dios, aunque Dios lo estaba tratando de traer, no era culpa de Dios, ni culpa de Jezabel, ni culpa de acá, era culpa de él porque él decidió por sí mismo. Dios no quiere, hermanos, que nos demos por vencido y que nos alejemos de él. Dios nos da la responsabilidad de confrontar a aquellos hermanos que están en depresión,
Hermanos, dice Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Voy a leer ese texto, hermano. Cache ese texto, hermano. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. O sea que lo que le pasó a otro, hermano, debemos de agarrar la onda para que no nos pase a nosotros. Y lo que le pasó a otros por obedecer a Dios, debemos de agarrarla para que nosotros también. El Espíritu, hermanos, en la manera en que hacemos, debe de hacer, hermanos, si alguien ha decaído, si alguien, hermano, no está confiando en Dios, debemos de presentarle a ese Dios que habla la Biblia. Hermanos, la Biblia dice en Gálatas 6:1, porque muchas veces, hermanos, podemos tomar el punto, igual de ayudar, muchas veces, hermanos, agarramos el punto de desanimar. Pero Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y la mansedumbre no es algo que proviene de usted, no es algo que proviene de mí, no es alguien que proviene ni nadie nace con ella. La mansedumbre es un fruto del Espíritu. Y si usted camina con Dios, usted va a tener paciencia, va a tener amor, va a tener gozo, va a tener fe, va a tener paz y va a tener mansedumbre en su propia vida. Y con ese espíritu de mansedumbre, hermanos, como Dios nos amó y con voz tierna nos trajo hacia Él, es con la misma mansedumbre que nosotros debemos de hacer volver a los demás. Dentro de la parte que a nosotros nos corresponde. Ahora quiero que veamos también, hermanos, ¿cómo podemos salir de esa manera? Versículo 11. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba y un grande poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Hermanos, qué tremendo todo lo que está sucediendo en este pasaje. Pero aquí el versículo 11 dice, y le dijo, sal fuera. Le dijo Dios cuando estaba en la cueva Elías, sal fuera, sal fuera. Dios le está desafiando a que se vaya, a que salga de la cueva, que no vean sus temores. Fue desafiado a que saliera de la cueva. Era un viaje largo de regreso, pero tenía que salir de esa cueva, hermanos. Y para salir de esa cueva iba a ser el primer paso para Elías, salir de esa cueva. Le dijo, sal fuera. Hermanos, cuando una persona trata con otra persona depresiva, aún Dios estaba tratando con una persona depresiva directamente. Es importante, hermanos, que debemos de hacerlo, que salgan fuera. Necesitan moverse de ese lugar. Una persona depresiva, hermanos, es una persona que no quiere nada con Dios. Es una persona, hermanos, que está metido dentro de su propia cueva. No tiene propósito en su vida, está depresivo. Hermanos, ¿cuántas personas depresivas están metidos en su propia cueva porque están pensando en sí mismos? Están pensando en sí mismos, están metidos, hermanos, en cualquier cosa, menos en el lugar donde deben de estar. Y Dios le dijo, sal fuera. Dios estaba tratando de mover a una persona depresiva. Elías, hermanos, no se movió, por lo cual Dios tuvo que usar métodos más fuertes. Hermanos, Elías, escuche bien esto, no salió con la comida, no salió, hermanos, con la comida, no salió, al contrario, caminó y se metió en una cueva, en lugar incorrecto. Y Dios, como no hizo, le dijo, sal fuera, Elías, de la cueva. Dios tuvo que usar métodos más fuertes para que agarrara la onda y no la agarró. Ahí se lo voy a leer, léalo conmigo. Versículo 11. Y le dijo, sal fuera y ponte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba. Y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Hermanos, Dios usó métodos más fuertes para llamarle la atención a Elías. Versículo 12. Tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Hermanos, ¿cómo es posible que Dios le dijo, sal fuera, Elías? Y Elías dijo, no, aquí me quedo. Aquí me voy a quedar, ¿cómo se llama? Resguardado. Yo no voy a salir, aquí me voy a quedar. Se metió en la cueva. Hermanos,
pasó, dice aquí la Biblia, hermanos, un terremoto. No sé de cuántos, qué puntos fue 7.5, 8.5, 10.5, yo no sé. Qué punto tan fuerte puso el terremoto, y ni aún un terremoto le llevó a la obediencia a Elías. Personas, hermanos, que no salen de sus cuevas y se quedan encuevados son porque son desobedientes. Y Dios nunca puede usar a una persona que está encuevada siendo desobediente. Fíjese, hermano, Dios dijo, sal fuera, el versículo 11, y no salió fuera. Le mandó un terremoto y tampoco se salió. Hermanos, la cueva tal vez estaba viniendo abajo y no se salió, no fue suficiente para mover Elías. Luego manda fuego, hermanos, para que se asustara Elías, y no fue suficiente para mover Elías. No fue suficiente el terremoto ni nada. Dijo, sal fuera, no quiso. Mandó el terremoto, mandó el fuego y tampoco. Y luego Dios, hermanos, qué tan grande es Dios. Muchas veces no entendemos, hermanos. ¿Se acuerdan, hermanos, aquel mensaje que yo traje, hermanos? Hablando de Balá. El burrito no pasó porque vio al ángel. ¿Y cuál era el título de eso, hermano? El profeta no lo vio, mas el burrito lo vio. ¿Y cuál fue el tema? ¿Lo recuerdan? No todos los burros son tan burros. No, hombre, el burrito vio al ángel, se paró y le dijo, ¿por qué me echas garrotazos? ¿Qué no estás viendo el ángel de Jehová? Ayer un animal, ¿por qué me pegas? Y aquel dice, si no me hubiera parado, ya te hubiera, dijo Dios, ya te hubiera cortado la cabeza, pero gracias a la burrita que tiene. Hermanos, el fuego que se veía espantoso no fue suficiente para mover Elías. Y luego Dios, hermanos, así como con Adán. Y luego dice aquí la palabra de Dios, versículo 13. Y cuando oyó Elías, dice el versículo 12, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Él empezó a moverse, hermanos, de la cueva. Él empezó a caminar un poquito, hermanos, de la cueva. Tuvo obediencia, un paso de obediencia, pero no tuvo la obediencia correcta. Elías cubrió su cara, hermanos, con un manto. Eso mostró vergüenza y arrepentimiento. Esta acción, hermanos, de cubrir su rostro, reconoció la presencia de Dios. Hermanos, Elías regresó al tema de lástima propia en el versículo 14. Y él dice, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida, ¿no, Elías? Yo tengo más profetas que están vivos, tú no eres el único. Oh, Señor, es que tú no eres nada sin mi presencia. Elías, hermanos, volvió a lamentarse y a decir que él era el único. Notemos, hermanos, que Dios no se da, hermanos, por vencido con nosotros, siempre nos está buscando constantemente. Dios le da a Elías, hermanos, el siguiente paso para restaurarlo, el versículo 15. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por el camino del desierto de Damasco y llegarás y irás hacia él por rey de Asiria. ¿Qué tan clemente es Dios? Elías tiene que regresar, hermanos, paso por paso, hermanos, para regresar al lugar donde Dios le está usando. Era un viaje largo, pero tenía que hacer, hermanos, paso tras paso. Hermanos, Dios no usó a Elías en el momento que él decidió salir de la cueva. Dios no le usó en el momento. Hermanos, hoy en día en las iglesias habemos muchos Elías que queremos servir a Dios después de que hemos salido de la voluntad de Dios. Y Dios primeramente tiene que tratar con nuestros propios corazones paso tras paso tras paso, hasta llegar al punto donde Dios quiere restablecer nuestro cuidado con Él, nuestra relación con Él. Muchas veces, hermanos, nosotros para regresar a Dios paso tras paso, tenemos que dejar ciertas cosas del pasado que es pecado. Nosotros muchas veces para regresar a Dios, hermanos, tenemos que dejar la apatía, tenemos que dejar nuestro orgullo, tenemos que dejar, hermanos, el pensar que somos más que los demás. Tenemos que dejar, hermanos, nuestra manera de pensar y nuestra manera de ver las cosas. Muchas veces, hermanos, tenemos que dejar el coraje, el rencor,
la furia. Muchas veces, hermanos, tenemos que dejar lo carnal. Muchas veces tenemos que dejar el pensamiento antiguo y tomar la palabra de Dios y paso a paso empezar a regresar al punto donde tenemos que quedar en el lugar donde Dios quiere que estemos para empezar a ser usados por Dios de nuevo. Pero una persona egoísta, con lástima propia, nunca va a poder ser usado por Dios. Y muchas veces decimos esto, hermanos. Es que el pastor no me quiere. Es que el pastor no me usa. Hermanos, el pastor no tiene poder. Tú camina con Dios. Y te lo aseguro que Dios va a poner el corazón del pastor el que empieza a servir inmediatamente. Porque Dios es el que escoge con Gedeón y le dice, apártame a este, apártame a este, apártame a este. Aunque son poquitos, apártamelos. Y yo le voy a dar gran victoria. Porque no es con espada, hermanos, ni con ejército. No es lo que tú sabes, no es lo que yo sé. No es qué título tan grande tienes colgado, sino es qué tan grande tienes colgada la gracia de Dios en tu propia vida. Bien, hermanos, Elías tuvo que salir de la cueva y Dios hablándole apaciblemente, amorosamente, aunque le mandó terremotos, aunque le mandó este fuego, él no quería hacer caso, no quería entender que era Dios llamándole que regresara a sí mismo. Ahora vemos lo maravilloso, hermanos, que hace Dios. Versículo 15 y 16, terminamos en esto. Y le dijo Jehová, vuélvete. Versículo 16. Y le dice aquí, hermanos, que unja de nuevo a Eliseo, que vaya a un lugar y unja a Eliseo. Y le dice, ungirás para que sea profeta en lugar tuyo. A Elías, hermanos, se le acabó el servicio. A Elías se le acabó el servicio. ¿Quién le dijo a Elías, hasta aquí? Dios mismo. Dios le dijo a Elías, hasta aquí. Vas a ungir a otra persona, porque esa persona es el que va a tomar el lugar tuyo. ¿Cuántas cosas pasan en las iglesias y piensan que son cosas del pastor? Cuando no nos damos cuenta que hay un Dios en los cielos que está viendo nuestro corazón, el lugar donde nadie nos ve, Él nos está viendo. Él quita pastores, hermanos, y pone pastores. Él quita ministerios y pone ministerios. Dios de nuevo, hermanos, hasta que Elías obedeció paso por paso, Dios ahora lo vuelve a poner en el servicio para que otro tome la batuta. Para que otro tome la batuta. Te quiero retar con esto, hermanos. No huyamos de Dios. No nos vayamos a una cueva y no obedezcamos a media. Obediencia a medias es desobediencia. Obediencia total trae bendición y dirección de Dios para nuestras propias vidas. Vemos al apóstol Pedro, que este apóstol Pedro, aunque negó al Señor, se arregló con Dios. Y aquel, hermanos, Dios le puso en el ministerio a Pedro, aunque no sabía hablar, aunque no sabía hacer nada, cuando él se devolvió a Dios de todo corazón, podemos ver a Pedro, un hombre que ya no se valía por sí mismo, que ya no actuaba en sus propios arranques ni en sus propias ideologías, sino que ahora empezó Pedro a orar, a buscar la dirección de Dios, a tener comunión con Dios. Luego dice que había 120, 3,000, 5,000, 50,000. De aquellos hombres contagiaron a los demás con la oración, contagiaron en el seguir a Dios, y Dios siguió haciendo la obra. ¿Se da cuenta, hermano? Que no es Dios, no es el hombre haciendo la obra, sino es Dios a través del hombre haciendo su obra. Yo quiero retarle en esta tarde. Yo no sé cuál sea su cueva, queridos hermanos, en su vida, pero el tener una cueva es salir de la voluntad de Dios y la dirección de Dios y el poder de Dios. Para Elías, hermanos, ya no fue usado en esta tierra, pero Elías tuvo un corazón para con Dios, hermanos, que tanto que Dios decidió llevarlo a su propia presencia sin ver muerto. Ya no va a haber otro Elías, hermanos, que vaya al cielo sin ver muerte. Está constituido que todos los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Aprovechemos el tiempo que nos resta en esta vida, el servir a nuestro Dios. No perdamos el tiempo lleno para luego simplemente partir a la presencia de Dios.
No hagamos eso, hermano. Que nuestra vida empiece a valer para la gloria de Dios. ¿Por qué no oras en esta tarde y le dices, Señor, tal vez yo me he encontrado en alguna cueva, yo te pido que me perdones, que me limpies. Señor, yo he experimentado tu poder, tu gracia, la manera en que tú me has usado poderosamente. Te he sentido, Señor, tu presencia, he vivido para la gloria tuya. Pero muchas veces, Señor, me he desenfocado, he dejado de confiar en tus promesas, he dejado de servirte. Señor, pero en esta tarde yo sé que me has dado una oportunidad más a mi vida y yo quiero ser usado grandemente por ti. El poder de Dios, hermanos, no tiene límite. Creo, hermanos, que todavía puede haber púlpitos encendidos. Yo creo todavía que hay mujeres y hombres que pueden tener sus corazones ardiendo haciendo la voluntad de Dios. Pero te hago la pregunta, el poder no te lo da el pastor, el poder no te lo da ningún hermano, ninguna institución humana. El poder viene de un caminar con Cristo Jesús. ¿Por qué no empiezas a caminar, hermanos, al altar? ¿Por qué no empiezas a caminar a hacer un altar en este lugar donde te encuentres? Y decir, Señor, aviva mi corazón, aviva mi alma. Señor, hazme ver tu poder y tu gracia en mi propia vida. Señor, yo quiero experimentar tu gracia en mí. Mientras los violines tocan solamente, los demás pueden tomar un tiempo para hacer un altar en este lugar. Pidamos a Dios que Él nos use conforme a su poder, conforme a su gracia. No estamos solos, hermanos. Debemos reconocer que hay un Dios que nos ve, que está tomando nota de nuestro corazón, que está tomando nota de las cosas íntimas de nuestra propia vida. Cristianos quieren escuchar mensajes simplemente diciendo que todo está bien, pero muchas veces nuestro corazón delante de Dios no está bien. Necesitamos presentar nuestras vidas como un sacrificio vivo, santo y agradable delante de Él. Padre Celestial, en esta tarde, Señor, reconocemos que hemos estado por mucho tiempo a veces, o por tiempos cortos, viviendo en tiempos bajos, en los cuales, Señor, nos muestra que cuando no servimos, que cuando no tenemos, Señor, compañerismo en tu casa, cuando no seguimos adelante, Señor, hemos estado huyendo de tu presencia. Porque una persona, Señor, que está vivo en tu presencia, es una persona, Señor, siguiéndote al arroyo de Querid. Es una persona, Señor, confrontando el pecado. Señor, es una persona, Señor, que se duele con aquella persona. Señor, que hace la voluntad de Dios en el lugar donde usted nos quiere llevar. Señor, pero muchas veces hemos estado a punto de tirar la toalla, porque hemos pensado, Señor, que las cosas exteriores son más poderosas que tú. Y dice la Biblia, Señor, tu palabra, que todas las cosas por tu poder existen y subsisten, porque hay un Dios que fueron criadas. Y aún, Señor, el mal te obedece. Aún, Señor, las cosas siembran a tu luz. Ayúdenos, Señor, a temblar a tu palabra, a tu presencia, a tu voz. Y que nada, Señor, nos mueva de tu perfecta y bendita palabra eterna. Señor, que tu palabra pueda cambiar nuestras vidas y nuestros propios corazones. Señor, si enfermamos, Señor, si partimos a tu presencia, gloria a tu nombre. Señor, pero si nos concedes vivir, Señor, físicamente, no al 100%, ayúdanos a vivir para la gloria tuya. Señor, no importa por lo que pasemos, ayúdanos a enfocar en ti. En el nombre precioso de Cristo te lo pedimos. Amén. Hermanos, hay lugar para ofrendas y diezmos después del culto. Si alguien tiene diezmos y ofrendas, hermanos, vamos a orar nada más para depositarlos aquí enfrente. Y después de esta oración, usted puede pasar al frente, hermanos, dejar estos recursos, diezmos, ofrendas, ofrenda misionera. Pero después de que oramos, nos vamos a despedir con un himno. Padre Celestial, bendice estos diezmos y ofrendas en el nombre precioso de Cristo, te lo pedimos. Amén. Qué bendición, ¿no? La palabra de Dios, ¿verdad? En nuestras vidas, qué bueno que Dios habló.
en lo personal, hablar de vida. Entonces, hermanos, no hay que andar, ¿verdad? Volando bajo, ¿verdad? En nuestra vida, como cristianos, hay que vivir nuestra vida, hermanos, con pasión, hermanos, ¿verdad? Sirviendo siempre con alegría a nuestro Dios y no andar como mi carrito, ¿verdad? Como que quiere y no quiere caminar. Sigamos, hermanos, adelante, siguiendo a nuestro Dios. Vamos a cantar un himno a nuestro Dios en esta tarde, hermanos, y así quedar despedidos. Y espero Dios haya hablado a sus vidas, hermanos, que sigan adelante también. Sigamos adelante, Iglesia Bautista Betlén de Guadalajara. Estad por Cristo firmes, hermanos. Muy bien, hermanos, cantamos, hermanos. Está por Cristo firme, soldado de la cruz, cansado ya entero, el nombre de Jesús, encuentra la victoria con el por mitad, por el que la vencida, la fuente de Satanás, está por Cristo firme, proclama la ley, con él puesta la lucha, soldados todos sí, cobardes soy valientes, luchando contra el mal, si fuerte el enemigo, Jesús es igual, está por Cristo firme, la fuerza sobre él, entrando de los hombres, porque digno es bien, vestido la armadura de la renovación, en el se manda más el sol, está por Cristo firme, todo durará, la luz de la razón, y gloria de vida, a todos que en el cielo corona te dará, y con el Redentor por siempre vivirá. Sigamos adelante, hermanos, Dios los bendiga. Le damos despedidos, hermanos.